pena. ¿Sabe algo de botánica? Lo siento, señor, tampoco sé mucho de botánica. Y el profesor, con un aire de autosuficiencia, le dijo al guía: «Ah, mi pobre amigo, qué vida más triste la suya. A lo mejor sabe algo de historia». «Bueno, solo lo que aprendí en la escuela, pero casi ya lo he olvidado». Y así el profesor le hacía preguntas que estaban destinadas a resaltar sus conocimientos académicos y poner en evidencia la ignorancia del guía. De pronto sintió un tirón en su línea de pesca. Sorprendido, él movió violentamente su caña de pescar, y el movimiento brusco causó que él perdiera el equilibrio, ocasionando al mismo tiempo que el bote en el que estaban se diera la vuelta y se hundiera. El guía, con poderosas brazadas, nadó hacia la orilla del río y vio al profesor que a duras penas se mantenía a flote. Y desde la orilla le preguntó: «Profesor, ¿qué sabe acerca de nadar?». Y el profesor a duras penas pudo contestar: «No sé nada de nadar». Y el guía, alejándose de la orilla, dijo: «Oh, eso es una verdadera lástima». Mi amigo, usted puede saber de biología y el estudio de la vida, pero si no conoce a Jesús, el dador de la vida, su educación es incompleta. Usted puede saber de geología, pero si usted no conoce a Jesús, la roca sólida, la roca de las edades, solo puede decir: «Qué pena, qué pena». Usted puede ser un gran botánico y hasta saber el nombre de cada flor, pero si no conoce a Jesús, la dulce rosa de Sarón y el lirio de los valles, lo siento mucho por usted. Y si usted sabe mucho de historia, pero nada sabe de Jesús, en quien vivimos y nos movemos y somos, usted no tiene ni la menor idea de lo que es realmente vivir. Y si sabe de astronomía y el movimiento de astros y planetas en el cielo y no sabe de Jesús y cómo ir al cielo, usted, mi amigo, es un gran perdedor. En la economía de Dios, el hombre más sabio es ignorante, el hombre más fuerte es débil, y el hombre más rico es pobre, si es que no conoce a Jesucristo, porque Cristo es el centro de la circunferencia, y Él es todo lo que usted necesita y lo que busca, aunque usted no lo admita. Jesús no vino para destruir ni abrogar, sino para cumplir. Vino para llenar la más profunda necesidad de la vida de cada ser humano. ¿Cómo el Señor Jesucristo cumple con las Escrituras proféticamente? Algunas personas dicen que para ellas la Biblia es un libro misterioso que no lo entienden. Permítame darle la llave para que usted pueda abrir la Biblia. Pero esa llave no es una cosa, sino una persona, el Señor Jesucristo. Él es la piedra angular que ayuda a entender la Biblia. Él es la llave que abre la puerta de la revelación de la palabra de Dios. Y si es que usted lee la Biblia y no encuentra a Jesucristo, pues léala hasta que lo encuentre. Anote al margen Lucas 24:27. Esto es después de la resurrección del Señor, cuando dos cansados discípulos iban por ese camino hacia Emaús, y se les juntó Jesús. Ellos no reconocieron a Jesús resucitado, y la Biblia dice que Jesús comenzó desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Se puede imaginar el estar caminando por más de 10 kilómetros con Jesús mientras él iba dando una conferencia bíblica? Jesús les va explicando, no solamente hablando, sino explicando lo que las Escrituras dicen acerca de él. ¿Qué significa eso para nosotros cuando Jesús menciona a Moisés y todos los profetas? Él está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Mire lo que Jesús dijo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Mi amigo, esa es una orden del Señor Jesús. ¿Estudió usted la Biblia? ¿O estudia la Biblia? Y si me pregunta por qué debemos hacerlo, Jesús tiene la respuesta en el mismo versículo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, recuerde lo siguiente.
Cuando Jesús dijo esto, el Nuevo Testamento no existía, sino solo en la mente y el corazón de Dios. Pero Jesús dijo, el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Veamos Hechos 10:43. De este, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Cuando usted estudia profecía, descubrirá que no es acerca de ciertas cosas, sino acerca de una persona, el Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted abre su Biblia, se encuentra con Jesús. En Génesis, Jesús es de la simiente de la mujer. Es la primera profecía en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? El Hijo de Dios nacido de una virgen. En Éxodo se relata la historia del Cordero Pascual. Y en el Nuevo Testamento Cristo es nuestra Pascua, pues fue Cordero que se sacrificó por nosotros. En Levítico se lee de sacrificios y más sacrificios en los altares judíos, y en Levíticos Jesús es nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio expiatorio. En el libro de Números se relata que Moisés tomó una vara y golpeó una roca, y agua brotó de esa roca. La Biblia dice que Cristo es la roca y que de su costado herido fluye el agua de la vida. En Deuteronomio, Moisés profetiza que un profeta vendrá. Y por supuesto, ese profeta es el Señor Jesucristo. En el libro de Josué se dice que Josué se encontró con un varón que se identificó como el capitán de los ejércitos de Jehová. ¿Quién fue ese capitán? Fue una preencarnada aparición del Señor Jesucristo. Y en el libro de Jueces, ellos liberaron al pueblo de Dios, y cada uno de ellos es la prefigura del Señor Jesús, poniendo en libertad a los hijos de Dios. En la historia de Ruth, vemos a Booz redimiéndola. Y Booz es un cuadro, una profecía acerca del Señor Jesucristo como nuestro Redentor. Y en Samuel, cuando el pequeño David fue ungido, proféticamente David es una tipología de Jesucristo, descendiente de David. En Segunda de Samuel, Jesús es el rey en su trono, mientras que en Primera de Reyes, la gloria del Señor que llena el templo habla de la indescriptible gloria de Cristo que llena el templo de nuestro corazón. Y en Segunda de Reyes vemos la simiente real, que es un retrato de Jesucristo, descendiente de la simiente real. En Primera de Crónicas, Jesús es el Rey glorioso, y en Segunda de Crónicas, Él se aparece a Salomón para otorgarle sabiduría. En Esdras, Jesús es presentado como el Dios de nuestros padres, mientras que en Nehemías lo vemos como el restaurador de Israel. En el libro de Esther, cuando la reina Esther se presenta frente a su esposo, el rey Asuero, para interceder por su pueblo, es un cuadro profético del Señor Jesucristo, quien intercede por su pueblo y es su abogado. Y de ese venerable patriarca Job, aprendemos lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Con los ojos de la fe, profetizó la realidad del oficio redentor de Jesús. En el libro de los Salmos vemos a Jesús una y otra vez como el Hijo de Dios, como el Rey, como el Pastor, como refugio, como torre fuerte, como consolador, como Jehová de los ejércitos, como agua vivificante, como rosa de Sarón y lirio de los valles. Y en Proverbios tenemos literatura sobre la sabiduría, resaltando que Jesús es la sabiduría de Dios. Siglos más tarde, Pablo diría que Jesús en nosotros es sabiduría. El escritor de Eclesiastés medita acerca de los enigmas de la vida y encuentra que como única respuesta para esos enigmas es Jesús. Él es el único que puede dar significado a nuestra vida. ¿De qué trata el Cantar de los Cantares? De un novio celestial, el Señor Jesucristo, quien ama mucho a su novia, la iglesia. Y en Isaías, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías profetizó del nacimiento virginal de Jesús y lo identifica como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Jeremías nos presenta a Jesús como alfarero divino que está modelando, dando forma a nuestras vidas. Y en Lamentaciones vemos a Cristo como el misericordioso, pero también como el juez que ejecuta su justicia. En Ezequiel vemos a Jesús como la gloria de Dios, mientras que en Daniel lo vemos como la roca cortada de la montaña sin el uso de manos humanas y que habla de la súbita segunda venida del Señor. Oseas profetiza sobre el niño que regresa de Egipto y Joel presenta el retrato de Jesús como la esperanza de su pueblo. En Amós vemos a Jesús como el juez de las naciones y en Abdías, Jesús es el rey del venidero reino. El viaje de Jonás hacia Nínive representa a Cristo yendo hacia los gentiles y profetiza que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez, Jesús estaría en la tumba por 3 días. En Miqueas vemos al bebecito de Belén, y el profeta nos dice que ese bebecito será el que gobierna en Israel. Nahum presenta a Jesús como la fortaleza en el día de aflicción. En Habacuc, Jesús es el Señor en su santo templo. En Sofonías, Él es el Rey de Israel, y en Ageo es Jehová de los ejércitos, mientras que en Zacarías se profetiza que Jesús entraría a Jerusalén montado sobre un asno. Y en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, tenemos la siguiente promesa: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Lo ve? Todo el Antiguo Testamento es acerca de Jesús. Lea su Biblia y encontrará a Jesús. Y si no lo encuentra, vuelva a leerla. En Génesis 3:15 se dice que el Mesías procederá de la semilla de la mujer, o sea, será un hombre. Pero no solo eso, se nos dice también que será de cierta sección, de cierta raza, y esto elimina automáticamente a mucha gente. Génesis 9:26 dice que el Mesías será descendiente de Sem, así que no solo será un descendiente semita, sino también descendiente de Abraham, de la semilla de Isaac. Entonces tenemos una raza, una sección de esa raza, una nación de esa raza. Pero eso no es todo. Dios dice que el Hijo del Hombre saldrá de una tribu de esa nación, y por Génesis 49 sabemos que esa tribu es la tribu de Judá, y que sería hijo de Isaí. Pero no solo eso, sino que nacería dentro de cierta familia y de cierta mujer dentro de esa familia, y que esa mujer sería una virgen. Busque Isaías 7:14. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Y hasta se profetiza el lugar donde nacería. Veamos Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Nacido de cierta raza, de cierta nación, de cierta familia, de cierta mujer, en cierta ciudad, en cierto tiempo, hasta que Jesús aparece cumpliendo así las profecías. ¿Cómo nadie puede negar que la Biblia es la inspirada palabra de Dios? O que Jesús no sea el Mesías. Hay más de 333 preciosos detalles proféticos que hablan de la venida del Señor Jesucristo. Un notable matemático y científico escribió un libro titulado La ciencia habla de probabilidades. Y él toma la probabilidad de que Jesús pudiera haber cumplido esas profecías por mera casualidad o fortuitamente. Y para el efecto, escoge 8 de esas profecías y nos dice cuáles son las probabilidades matemáticas de que cualquier individuo cumpla esas profecías. Dice que las probabilidades son 1 en 10, elevado a la 17ª potencia. Mi amigo, ese es un número que ni siquiera lo podemos pronunciar, mucho menos entender. Así que este científico y matemático da la siguiente ilustración. Cubre el estado de Texas, y como usted sabe, el estado de Texas
es el más grande de los estados en los Estados Unidos y es mucho más grande que varios países latinoamericanos pequeños. Bien, cubre el estado de Texas con monedas de plata de $1 hasta 1 metro de altura o profundidad. Marque una sola de esas monedas de plata. Ahora, traiga una persona, cúbrale los ojos para que no vea nada y deje que esa persona camine en cualquier dirección sobre esas monedas y que luego tome una de esas monedas. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que escoja la moneda de plata que está marcada? 1 en 10 elevado a la 17ª potencia. ¿Cuáles son las probabilidades de que se cumplan las por lo menos 333 profecías relacionadas con el Señor Jesucristo? Si usted es un matemático y le gustan los números, pues ahí le dejo con ese problemita para que se entretenga unos tantos miles de años. Si usted fuera un pintor, ¿cómo le gustaría que alguien le comisionara para que usted pinte el retrato de una persona que nunca ha visto? Bueno, eso es precisamente lo que hace el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de 20 profetas. Muchos no sabían ni habían visto lo que los otros pintaban, por así decirlo. Cada uno pintó su parte y cuando terminaron nos entregaron un retrato verbal del Hijo de Dios. ¡Qué extraordinario! Hablaron de su descendencia, del tiempo de su nacimiento, de su heraldo, del lugar de su nacimiento, de su infancia, su adolescencia, su madurez, sus enseñanzas, su carácter, su mensaje, su rechazo, su juzgamiento, su muerte, su crucifixión, su entierro, su resurrección y su ascensión. Todo esto, siglos antes de que Jesús naciera. Jesús, proféticamente, cumplió con lo descrito en la palabra de Dios. Pero Jesús no solo cumplió las profecías, sino que cumplió con la ley. La ley habla de las justas demandas de Dios sobre la raza humana. Y todos los humanos hemos fracasado frente a la ley. Hay uno solo que cumplió la ley a cabalidad, y su nombre es Jesús. Él cumplió la ley moral de Dios, y la cumplió en forma perfecta. Tanto que desafió a sus enemigos al preguntarles, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Por supuesto, nadie pudo hacerlo. Pero Jesús también cumplió con la ley ceremonial. Todas las ceremonias antiguo-testamentarias son acerca de Jesús, están centralizadas en Jesús. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios creó las estrellas, y hay billones de estrellas y planetas, y galaxias y cometas y asteroides, ese extraordinario evento está descrito en Génesis 1:16, con solo 4 palabras. Hizo también las estrellas. Pero cuando Dios describe el tabernáculo, utiliza 50 capítulos para hablar de esa carpa en el desierto. ¿Por qué? Porque las ceremonias que se realizaban ahí y lo que el tabernáculo representaba eran un cuadro del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Todo, absolutamente todo lo que había en el tabernáculo era una tipología del Señor Jesucristo. Todo lo que había allí era solo la sombra de aquel que siglos más tarde se encarnaría y habitaría entre nosotros. Quienes aún viven en la dispensación antiguo testamentaria están cazando sombras. Yo no necesito un sumo sacerdote porque ya tengo uno en el cielo y su nombre es Jesús. Yo no soy un sabatista porque Jesús es mi descanso los 365 días del año, las 52 semanas del año, los 7 días de la semana y las 24 horas de cada día. Cristo es el descanso del creyente. Yo no necesito un humeante altar para ofrecer y quemar mi sacrificio, porque la sangre de Jesús, el Hijo de Dios,
me limpia de todo pecado. Tengo a Jesús quien cumplió la ley moral y la ley ceremonial de Dios. Y además, Cristo cumplió con la ley judicial de Dios, que dice que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es la ley judicial de Dios, y Jesús la cumplió a cabalidad. ¿Alguna vez se ha preguntado el porqué de todos esos sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Servían para salvación? Por supuesto que no. Mire lo que dice Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Todo lo que hacían esos sacrificios era el preparar a la gente para el supremo sacrificio que habría de venir, el perfecto Cordero de Dios, sin mancha ni contaminación, el consagrado y único y ungido Cordero de la Pascua. Hubo un sociólogo ruso llamado Pavlov. Seguramente algo estudió sobre él cuando estuvo usted en el colegio o la universidad. Pavlov desarrolló lo que se conoce como respuesta condicionada. El experimento de Pavlov consistía en poner a algunos perros en una jaula. Antes de alimentarles, él hacía sonar una campanita y luego alimentaba a los perros. Esto lo hizo por varios días. Después de algún tiempo, los perros, tan pronto oían la campanita, comenzaban a babear. ¿Por qué? Porque para ellos el sonido de la campanita significaba alimento. Ahora, salvando las distancias, bien se podría decir que los sacrificios del Antiguo Testamento eran la respuesta condicionada que Dios estaba utilizando. Y el sonido de esa campana significaba que el pecado traía la muerte. Recuerde, la paga del pecado es muerte. Dios estaba enseñando una respuesta condicionada a su gente para que estuvieran listos para la venida de su Hijo. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cristo es quien cumplió la ley legal, la ley moral y la ley judicial de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de la iglesia en Galacia, les dijo: «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición». ¿Y qué quiere decir eso? Permítame personalizarlo. Significa que Él tomó mi pecado y pagó mi deuda. Mi pecado ha sido pagado por el Señor Jesucristo, quien cumplió con todas las demandas de la ley. Por lo tanto, solo Jesús está calificado para ser el Salvador del mundo. Y gracias a Dios por eso. Por favor, busque Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Jesús dice: «De cierto os digo», está diciendo que debemos poner atención. Si pudiéramos escuchar audiblemente su voz, escucharíamos que Él pone énfasis en esas palabras, porque nos está asegurando sin sombra de duda, ni equivocación, ni titubeo, que lo que está diciendo se hará realidad. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabe usted lo que significa eso de ni una jota ni una tilde? Bueno, se refiere a los más pequeños símbolos ortográficos en el alfabeto hebreo, dando a entender que no solo las grandes palabras se cumplirán, sino que aún los puntos más pequeños y las comas y tildes serán cumplidos hasta que toda la ley se cumpla. Tal vez alguien me pregunte: «Pastor, ¿creía Jesucristo en la infalibilidad de las Escrituras?». Absolutamente sí. Jesús no solamente creía en la infalibilidad de las Escrituras, sino que también creía en la inmutabilidad de las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que la palabra de Dios no cambia. Es la misma que fue, que es y que seguirá siendo, porque revela un Dios que no cambia ni tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Aleluya.
Si usted se llama a sí mismo un creyente cristiano y que Jesús es su Señor, los puntos de vista de Jesús relacionados con las Escrituras deben ser también sus puntos de vista. Jesús y las Escrituras se levantan o caen juntos. Hay pseudocríticos en nuestros días que han apuntado toda la artillería del infierno contra la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús dijo la ley y los profetas, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, y Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Algunos pseudosociólogos y filósofos dicen que Jesús fue un personaje de su tiempo. Amigo, piense conmigo en lo siguiente. Si el Antiguo Testamento no tiene errores, entonces cuando Jesucristo lo menciona, estaba recurriendo a algo verídico. Pero suponga que el Antiguo Testamento tiene errores y Jesús no lo sabía. Entonces Él no es omnisciente y por lo tanto no pudo haber sido Dios en forma humana. Pero por otro lado, si el Antiguo Testamento tenía errores y Jesús lo sabía, y sin embargo decía que no había ningún error, entonces Jesús fue un fraude, un charlatán, una persona deshonesta. Jesús creyó que la Biblia, en su caso y en su tiempo el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Y la autoridad de Cristo y la autoridad de la Biblia permanecen juntas. La palabra del Señor y el Señor de la palabra están entretejidos inextricablemente. Y cuando usted acepta la autoridad de Cristo, debe aceptar la autoridad de la Biblia. Y cuando usted acepta la autoridad de la Biblia, debe aceptar que es la Biblia la que presenta al Señor Jesucristo. La Biblia es su libro. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Alguna vez antes de unas elecciones nacionales, un periodista me preguntó, Pastor Rogers, ¿alguna predicción suya sobre las elecciones? Y yo le contesté, mi amigo, hay un antiguo proverbio chino que dice, nunca hagas predicciones, especialmente acerca del futuro. Fin de la entrevista. Ahora escúcheme atentamente. Basado en la palabra de Dios, voy a hacer una predicción acerca del futuro de nuestro planeta. La tierra será llena con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y Jesús reinará desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol. Su reino se expandirá de playa a playa hasta cuando la luna desaparezca y deje de existir. Jesucristo regresará. Cielos y tierra dejarán de ser uno de estos días. Y si usted está poniendo su confianza en las cosas de este mundo, amigo, es como si estuviera acomodando bien las sillas veraniegas en la cubierta principal del Titanic, que muy pronto se hundirá, siendo herido de muerte por un témpano de hielo. Y el mismo Señor Jesucristo ya lo dijo, que los cielos y la tierra pasarán, pero que sus palabras nunca dejarán de ser. La misma Biblia que tan precisamente describe la primera venida del Señor es la misma Biblia que señala el ineludible acontecimiento de su segunda venida. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús siempre cumple con su palabra. Y si usted con todo su corazón anhela tenerle, Él entrará en su vida y la llenará y le dará total y absoluta satisfacción. Muchos de quienes me escuchan me preguntarán, Pastor, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Por qué no tengo verdadero gozo? Pensé que el matrimonio me daría gozo y satisfacción. Pensé que era cuestión de tener dinero. Me imaginé que el viajar me haría feliz y que el tener un buen empleo y el mundo necesitan. El problema es que ciegamente estamos buscando la luz donde solo hay tinieblas. Y aunque lo sabemos,
No queremos romper la cortina del pecado para que la luz de Jesús nos ilumine. Jesús es la respuesta para nuestra profunda necesidad de gozo y satisfacción. Él no vino para destruir, sino para salvar. Si usted no conoce a Jesucristo en forma personal, aunque sea sabio, es ignorante. Aunque sea fuerte, es débil. Y aunque sea millonario, es completamente pobre. Para terminar, permítame decirle que oro para que usted, amigo o amiga oyente, quien quiera que sea y donde quiera que esté, busque la salvación que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Abra su corazón y confíe en Él. Si desea ahora mismo, le invito a que ore conmigo de la siguiente manera. Eterno Dios, sé que me amas y quieres salvarme, y yo quiero ser cubierto por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, tú pagaste la deuda de mis pecados cuando entregaste tu vida en la cruz. Gracias por amarme de esa manera. Este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor, y pido tu ayuda para que pueda ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, le invito para que nos escriba